Va. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén escuchando. Hoy tenemos un invitadazo, es Immanuel López, sobreviviente de la sobreviviente de Francia y estudiante de filosofía por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hola, Immanuel, ¿cómo estás? Hola, hola, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Hola a todas, hola a todo el mundo, muchas gracias. Sí, pues muy agradecido por la invitación y listo para platicar. Bueno, Cuéntanos, no, tú te de... más bien como que vas- nos contaras un poquito de qué iba el programa, o sea, por qué habíamos pensado este tema el día de hoy, antiespecismo versus veganismo. Me encanta Ujú. porque ya hemos hecho varios versus. Sí, eso está padre. Ajá, Bueno, pues un poco la idea del programa del día de hoy, e incluso porque invitamos a Manuel, y Manuel, más allá de que su propuesta nos parece súper interesante para repensar lo animal, las otredades posibles, también justo estos debates que se dan muchas veces en torno al veganismo y cómo es que a veces nos podemos identificar como veganos, pero igual hay cosas que no nos gustan tanto de ahí, y entonces cómo llamarnos, ¿no? Y si tenemos un postulado un tanto ético o un tanto político, ¿por qué apelaríamos al antiespecismo, no? Podríamos comenzar, si quieres, Imanol, justo con esta propuesta de definiciones para saber cada quien qué podría estar entendiendo, ¿no? Y a veces cómo nos vamos a ir moviendo o qué coordenadas ir estableciendo frente a estas situaciones que se dan, ¿no? Sí, va que va, me parece muy bien. Pues si quieren, empezamos con eso y un poquito como previo, nada más para que la banda que escuche no diga, bueno, ¿y este carnal qué o qué? ¿O por qué está diciendo aquí qué onda con el antiespecismo y así? Sí, como dijiste en la presentación, yo estudié filosofía en la UAC y pues no sé, desde los primeros semestres me interesé bastante por qué onda con nuestra relación con el resto de animales, y entonces empecé a leer cosas de ética animal y derechos animales, y etcétera, etcétera. Y prácticamente fue un tema que me obsesionó durante toda la carrera y empecé como a investigar mucho y empecé como a investigar también como otras posturas más allá de este asunto clásico de los animales sufren o no sufren, o qué derechos tienen, o si tenemos que comérnoslo, o si está bien o mal, etcétera. Y especialmente como propuestas desde pues todas estas ondas de que la biopolítica, que el postestructuralismo, pues todas esas nombres así muy rembombantes, pero que de alguna manera ofrecen como herramientas para pensar qué hubo con los animales fuera de este asunto de, digamos, el valor moral de el sufrimiento animal, que es un asunto como muy clásico de la filosofía moral británica, así del liberalismo y estas ondas. Y entonces como que habíamos como platicado, María y yo, a ver si tal vez podíamos como dar algunas definiciones para entender cómo que vamos, o sea, no es lo mismo veganismo o antiespecismo. Y bueno, como que en este proceso de investigación y escritura y shalala, como que más o menos he podido sí delinear algunas definiciones, no crean que estoy aquí tirando la neta y que diga, a partir de aquí el veganismo es esto y el antiespecismo es esto, pero más bien creo que podemos como ver como tal vez tratar de hacer unas definiciones a partir de genealogías distintas, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Como ver qué es el veganismo, ¿no? Pues hay gente que lo puede definir como un estilo de vida, como una identidad, como este asunto de no consumir productos animales. Me parece a mí que el concepto surge como en los 40, creo, como hace 1940 y pico, no tengo así el dato ahorita en la cabeza, pero surge mucho en el contexto anglosajón británico.
Y cuando uno así revisa como la genealogía de qué es el movimiento vegano, de qué es el movimiento por los derechos animales, es así como muy clara la historia, ¿no? Como es un asunto que surge principalmente en Inglaterra en el siglo XIX, que empiezan a haber todas estas cuestionamientos sobre, no, ¿habrá o no que proteger a los animales del sufrimiento en, por ejemplo, el trabajo de transporte que hacen, el trabajo que todavía hacían antes de la segunda revolución industrial en como literal fuerza de trabajo, como músculo, ¿no? Por eso se llama el caballo de fuerza, ¿no? Porque era literalmente la fuerza que podía tener un caballo para empujar una carreta, etcétera. Digamos que es ese asunto que surge en Inglaterra y que después se va transformando en este asunto de los derechos animales, de el vegetarianismo surge primero y después el veganismo hasta que llega hoy día que ser vegano es no comer carne, no comer queso, huevos, o sea, productos de origen animal y no consumir tampoco como miel y cuero, digamos, en todo el consumo diario de vestimenta, también como de entretenimiento, ese asunto de los circos, de los zoológicos, etcétera, salirse como de esta, sí, como de esta complicidad en esa explotación, dominación, violencia sobre los cuerpos animales a través de la decisión individual de abstenerse, ¿no? Y como que creo que eso es lo que todos podríamos como entender por ser vegano y por eso es fácil como preguntar como, bueno, ¿tú eres vegane, sí o no? ¿No? Y bueno, no sé si como a esa definición tengan algo como que decir, que aportar, sino como que pasaría a tratar de delinear, definir, proponer cómo podemos pensar el antiespecismo frente a eso, ¿no? Yo quiero decir primero que nada Sí, que yo soy claro. vegano. A mí más que una dieta restrictiva, que es no lo que no como, es una dieta, digamos, positiva, que es lo que sí como. No, y no, fuera de, ya entrando así, ya poniéndome seria en personaje, o sea, ya Niurka habitando mi cuerpo completamente, es que me parece que es un tema donde como no sé decir izquierda o algo así, o sea, comillas, comillas, ya saben, como que hay ciertas como cuestiones ríspidas ahí, ¿no? En plan como, es que el veganismo es súper colonial, es que el veganismo es súper capitalista, es que, o sea, como que ahí hay una discusión ahí medio... pero creo que de fondo, creo que lo interesante de esta posición, corrígeme si me equivoco, que es un poco ver cuál es la posición ontológica del animal, ¿no? Sí, Frente... sí, sí, sí. O justamente eso es lo que yo creo que puede tener como de potente, pues. Y sí, o sea, sí, justo hay, y especialmente yo creo que es un asunto como, o que lo alcanzamos a ver muy a nivel tuitero, pues, o sea, de que cada, no sé, cada mes hay un día al mes donde en Twitter México va a haber el asunto de les veganes y de que si son privilegiadas o no, o si comer carne es algo colonial o no, o etcétera, etcétera, etcétera. O de que Y, hay como una comunidad y como originaria que come carne todavía. Y es como, ok, sí, pero tú no eres esa comunidad sí, originaria, ¿no? sí, Tu sí, sí, relación es bien distinta, sí, como ¿no? que justamente a partir de estas discusiones, yo creo que más que no sé, alcanzar a ver justamente cómo se configura a los animales como esta otredad, como todo lo que es lo no humano, etcétera, etcétera, en Occidente. Y que de alguna manera sin eso no existiríamos como, no nos podríamos identificar como seres humanos, no existiría el ser humano así, si por no decir el hombre, pero justamente creo que este tipo de espacios que estamos haciendo ahorita puede ayudar a darle como un poquito más de carnita, jejeje,
a la discusión, porque creo que es una discusión importante, eso. Solo que a veces lo que pasa es que en el Twitter los 280 caracteres no te alcanzan, y luego también yo creo que es una discusión que a veces como que todo mundo se siente agredido cuando participa, ¿no? Que la gente que es vegana se siente como súper agredida porque, no sé, porque tal persona dijo que el veganismo es algo privilegiado, y tal persona se siente agredida porque una persona vegana dijo que comer carne es algo súper violento, patriarcal, qué sé yo. No se metan con nuestros taquitos, básicamente creo que esa es la discusión. O sea, yo creo que la discusión en realidad de fondo es no te metas con mis taquitos al pastor. Sinceramente. Pero bueno, ya, no es cierto. Amiga, no sé si quieres decir algo. Perdonando, Pues muy payasa, no he desayunado, pero ayer cené payasa. no, o sea, yo sí creo que en algún punto sí es importante justo definir, como comentaba hace un momento, para ubicar estas coordenadas, ¿no? Porque a veces, o sea, porque también es verdad que hay, o sea, como toda una idealización, pues, de la forma de vida vegana, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con más compas que son igual veganos o vegetarianos, es como, ay, no, Alemania es así lo más porque tú vas al súper y hay algo, o sea, como que hay aparadores o hay refrigeradores específicos para gente vegana, ¿no? Pues sí, güey, pero ahí está un proyecto de civilizatorio así súper ecofascista, ¿no? Que es así, que tiene que ver, claro, con la superioridad moral, ¿no? Y como de seguir constituyendo a quien come carne como ese salvaje que todavía no, o sea, no accede, ¿no? Como a estas otras formas de vida que son del futuro, ¿no? Y aunque yo también debo confesar que era de las de el futuro es vegano, o sea, ya después topando estas cosas dices, no, a ver, güey, ¿no? Pero sin que esto implique negar que en efecto hay todo un sistema que explota, ¿no? La condición animal para beneficio humano, ¿no? Y humano digo con toda la palabra, así como dice Imanol, desde el contexto anglosajón, desde el idealismo alemán, ¿no? O sea, en cómo es que lo humano define, pues, la experiencia vital del resto, ¿no? O sea, entonces, pero que también podemos estar rozando mucho con esta idea de la condición salvaje, ¿no? De los colonizados, o sea, como que hay una serie de cosas que hace mucho más compleja la discusión que decir si comes carne o no, porque me da la impresión que no comer carne o no comer productos de origen animal es la consecuencia de toda una reflexión. ¿No? Y que igual pienso, por ejemplo, en esta banda, como bien ecofascista, así como de extremo liberal, ¿no? O sea, como que apela solo a las dinámicas de consumo, ¿no? Y a que va, o sea, o sea, incluso al fitness, ¿no? O sea, como tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, que pienso yo, o sea, como que en este ideal del sujeto vegano, ¿no? Que cocina vegano, que va al gimnasio, ¿no? Pero que no se involucra incluso con este pensamiento al que Imanol podría estar, con el que Imanol o con el que podríamos estar coqueteando, que tiene que ver con estas formas de hacer política, ¿no? Y estas formas de establecer un común en el mundo, ¿no? Una relación con lo animal, o sea, vínculos, ¿no? O sea, incluso cuidados, por ejemplo, ¿no? O sea, códigos, lenguajes, hay un enamoramiento, a mí me da la impresión de este lenguaje que se establece, no sé si decir como interespecie, ¿no? Y que es muy bonito, pues, ¿no? Y que dices, bueno, güey, o sea, ay, no sé, o sea, a lo mejor una se hace vegana porque dices, güey, o sea, ¿qué tal que los tacos que estoy comiendo son de perro y entonces yo tengo una relación con mi perro que evidentemente no me lo podría comer, ¿no? Entonces, como ir, o sea, claro que hay condiciones subjetivas, pero creo que lo importante es poder ir más allá, ¿no? Y establecer un carácter a partir de ellas
que no tiene que ver solamente con la denuncia, ¿no? Que a veces yo creo que el activismo antiespecista se la pasa denuncia, 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 y entonces apela como a estos videos o como a estas formas súper violentas, ¿no? Que son así fatales. O sea, que a mí me parece que es como, no, güey, o sea, si quieres sensibilizar desde estas dinámicas de exposición de la violencia, o sea, como que siento que para todos, que para todos tenemos, ¿no? Entonces, o sea, en torno a la discusión. Entonces, no sé si a partir de aquí queramos así como establecer otras. Y justo creo que aquí me gustaría como, entonces si estamos haciendo como trazando este panorama, ver como cuál sería como otra forma de pensar entonces el antiespecismo, porque sí, y es verdad, y yo creo que sí es algo como que tiene que decirse, nombrarse, criticarse, que digamos movimiento que culmina en el veganismo y en el veganismo contemporáneo, claro que ha sido un movimiento blanco, principalmente blanco, y sí, o sea, como en ese sentido de este proyecto como civilizatorio, pues, ¿no? Y que claro que entonces por eso se puede explicar por qué en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Europa, en Estados Unidos, en el norte global, todo este asunto del veganismo y el vegetarianismo como identidades está como cada vez así creciendo exponencialmente, y en el súper encuentras los productos de los sustitutos, bla, bla, bla. Y entonces que configura de alguna manera la identidad del ser vegano, vegana, vegane, como eso, como una identidad fija, ¿no? A la que entonces sí llevas este tipo como sí. Y moral, ¿no? O sea, o Sí, sea, claro, porque si soy claro, bueno, soy vegano. O sea, si, bueno, claro, si soy vegano, soy bueno, ¿no? O sea, es como soy sí, sí. incapaz, ¿no? No, O sea, como una... Y ya. y entonces, por ejemplo, tengo este privilegio de entonces contribuir muchísimo menos al impacto ambiental de mi alimentación, según, y entonces no hago que ningún ser sufra para que yo me alimente, según, porque levantar lechugas todo el día como migrante ilegalizado no es sufrir, pero bueno, o sea, digamos que se conforma como esta identidad, esta segmentalización de qué sí es ser vegano y qué no, y segmentalización implica este sentimiento de superioridad moral, etcétera, etcétera. Y porque, bueno, y porque así ha sido configurado también como discursivamente, si se quiere, o sea, ya el movimiento más contemporáneo es algo que surge como en los 70s y surge a la par del discurso filosófico sobre las llamadas como éticas animales, que son justo todas estas posturas de el utilitarismo, los derechos animales, ¿no? Como estos marcos jurídicos de pensar personas no humanas, etcétera, etcétera. Frente a todo eso que podemos configurar, yo creo que vale la pena pensar que el antiespecismo puede ser eso, pero también puede ser otras cosas, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que el antiespecismo, como yo lo pienso, claro, más que una identidad, es una práctica teórico-política, teórico-práctica, pero más que estar concentrada en el asunto de el consumo o no, y esa como decisión personal, donde se supone que se juega la contribución a la explotación de otros cuerpos o no, más bien se articula en contra de esta operación ontológica, ontopolítica de separar ser humano, animal, y entonces no solo esa separación que es algo
súper occidental, y si quieren ahorita podemos ahondar más en ello, sino en contra de este discurso de la especie, ¿no? ¿Qué es esto de el discurso de la especie? Es a veces como que nos cuesta trabajo acordarnos que no necesariamente algo así como la especie tendría que ser un elemento relevante en donde establecemos los cortes de lo existente y de lo vivo, ¿no? Y que hacer ese corte en la especie es algo que tiene unos efectos políticos súper claros en la historia de Occidente, no solo para los cuerpos nombrados como animales, sino prácticamente para todos los cuerpos, salvo el varón blanco, heterosexual, burgués, etcétera, etcétera. Sí, también creo que lo que es interesante esta división y que creo que es algo que ya un poco han denunciado es como la categoría del humano está completamente ligada a procesos de colonización, ¿no? Entonces, como no podríamos entender lo humano sin entender lo animal, y, o sea, y no entender ese parapositivo como esta otra cosa que constituye lo humano, ¿no? Entonces creo que eso también es interesante pensar. No sé qué quisieras decir, Carmen Baby. Pues justo como esto que estamos estableciendo, bueno, pensando justo como las segmentaciones, ¿no? O sea, el cuerpo incluso, por decirlo así, si tengo que decir como cuerpo humano, o sea, es como la segmentación constante, ¿no? O sea, esta es mi mano, esta es, o sea, y cómo se establece, o sea, cómo eso es un dato político, ¿no? Que permite, digamos, una especie de taxonomía de lo humano. Entonces, esto es así como humano, y entonces vamos a ir como en esta serie de degradación como de colores, ¿no? O sea, no humano, pero entonces si no es humano y tampoco es animal, entonces es monstruo, ¿no? Y como es monstruo, entonces hay que exponerlo, pero hay que exponerlo al lado de los animales, ¿no? O sea, por eso está como muy vinculada, por ejemplo, la historia de los zoológicos, ¿no? Que bueno, igual pienso que fue como, que es como una apuesta constante, por ejemplo, de los movimientos antiespecistas o veganos, ¿no? O sea, como sacar a los animales de los zoológicos, ¿por qué? Porque, y que es importante en esos términos, ¿no? O sea, como que creo que no se puede leer sino, o sea, o hacer esta demanda si no se hace esta lectura previa de cómo es que o sea, en los cuerpos hay una taxonomía, y tan es así que si uno entra, por ejemplo, a una carnicería y encuentra así como los cortes de carne, ¿no? O sea, las partes de, ya sea del cerdo o de la vaca, ¿no? O sea, como esta segmentación constante del cuerpo que implica a un nivel simbólico, o sea, qué es cabeza, qué son brazos, qué son manos, qué es torso, ¿no? O sea, y cómo es que, digamos, el cerebro se hace así como el centro de todo, ¿no? O sea, como hay toda una historia, digamos, del cuerpo que establece, pues, cómo es que lo estamos comprendiendo ahora, ¿no? Sí, Ya voy a bajar mi mano. y que lo importante a pensar y a darnos cuenta es que ese modelo taxonómico, ese discurso de la especie, es un asunto que no siempre ha existido y no ha existido igual en todos lados. Y eso es donde yo pienso que se puede de alguna manera vincular ese antiespecismo con luchas anticoloniales, por ejemplo, ¿no? Que se puede vincular, eso tampoco quiere decir como de, sí, entonces antes de que el proyecto colonial europeo explotara en el siglo XVI, en el resto del mundo no había ninguna relación de violencia opresiva, etcétera, con el resto de animales. No quiero decir tampoco eso porque es como generalizar un buen. Pero creo que lo importante es entonces entender que, o sea, de dónde viene la palabra especie, ¿no? Creo que es como una de las traducciones que intentaron hacer de eidos en griego, y especialmente como de los términos que usaba Aristóteles para justamente diferenciar como a los diferentes cuerpos animales, ¿no? Y entonces toda esta taxonomía, especie, género, vienen como de ese mismo esfuerzo
de alguna manera por establecer cuál es la organización de lo existente y cuál es su jerarquía, ¿no? Y obviamente en esa jerarquía, este modelo de lo humano que está encarnado por el varón blanco, heterosexual, neurotípico, etcétera, etcétera. El De alguna FIFAs, manera básicamente. ocupa, ¿no? Encarna en todo su ser, todo el ideal. Entonces, no solo es como de, sí, entonces miren cómo a los animales los han tratado mal, etcétera, ¿no? Sino de que es el mismo funcionamiento que de alguna manera produce toda esta explotación y esta violencia a los cuerpos que llamamos animales, que de alguna manera tiene efectos sobre todos los que no encarnamos perfectamente bien ese modelo, ¿no? Y entonces, sí, creo que decía algo. Yo quería decir que eran los FIFAs, básicamente. Perdón por interrumpirte, o sea... No, pero que igual bueno, está interesante porque, por ejemplo, la relación de la heterosexualidad con la carne, ¿no? sí, O claro. sea, y eso está muy canijo. ¿Por qué? Porque la carne implica una virilidad. Por eso es que los maricones, la mayoría de los maricones son vegetarianos, ¿no? O sea, como que no quiero decir, o sea, ¿cómo lo digo? Ya lo dije. En el imaginario, ¿no? En En el el imaginario imaginario, social, la carne exacto, es ¿no? como fútbol, parrillada, cerveza, o sea. No, y para regresar a lo del taco, veamos, es que es clarísimo y está súper loco porque el taquero siempre es un taquero. Y porque la doña que te sirve las quesadillas es una doña la que hace las tortillas y la que de alguna manera te da tu comida. O sea, yo sí creo que sí hay algo ahí como clarísimo, y no solo es México, y no solo es Latinoamérica, Hispanoamérica, etcétera, no es solo el catolicismo, creo que ahí está como muy claro en muchas partes que sí, que este asunto de la virilidad, la heterosexualidad, el desempeño, tiene que ver como con este ideal de la carne. Y no solo es como de género, también es un asunto racial. Y muchas veces, por ejemplo, el proyecto colonial británico era la raza de los beef eaters, ¿no? O sea, como de quienes sí comen vaca versus, por ejemplo, todas las poblaciones de la India que por razones religiosas se abstenían de comer eso, ¿no? Entonces, o sea, también es un asunto como racial, y ahí vemos cómo se cruzan todas estas cosas. Ahora, yo lo que creo que el asunto ahí difícil es el peligro también de alguna manera estar vinculando estas, de alguna manera, luchas anticoloniales, decoloniales con el antiespecismo, es también nosotros desde afuera tratar de decir que toda lucha anticolonial tiene que ser vegana, si no, no es una lucha anticolonial, ¿no? Y ahí es donde creo que puede... Ay, ¿por qué no? No, ni Ay, modo, sí. no, sí queremos, no es cierto. No, bueno, yo quiero también un poco regresar a lo de la especie. Igual estoy, bueno, dos cosas. Eso yo no es como un texto que domine mucho, pero creo que también está esta cuestión de lo crudo y lo cocido. Como de Levi Strauss, ya si me equivocan ya me funean y dicen, no, tonta, es de otro autor. O sea, creo que también estaría algo por ahí a hablar. Ahí, bueno, y si ahorita tú le topas un poco como como cuán también esas son esas relaciones civilizatorias con la carne. Y la otra cosa que quería decir que también es como la idea de especie, yo creo que también es muy vinculada a la biopolítica, ¿no? O sea, la idea de empezar a hacer estos grandes cálculos poblacionales, estas grandes cortes de censos poblacionales, de ver como las enfermedades, su relación con la vida y con la muerte, con todo eso, bueno, o sea, todo este gran cálculo político y todas estas relaciones de entendernos como una sola cosa y como masa, creo que también está vinculado con el siglo XIX y con este carácter que tiene esta forma de gobernar de la biopolítica, ¿no? Es que creo que también podríamos pensar.
Uy, yo creo que ese es así mi mero mole para hablar de estas cosas, así que voy a empezar primero con eso y si quieres al final tomamos lo de crudo y cocido. No, sí, y no solo es el siglo XIX, yo creo que es algo más cabrón. Y así como, digamos, de lo más interesante o de provecho que creo que saqué de haber hecho una tesis de licenciatura fue de alguna manera eh, trazar trazar una manera de vincular justamente la emergencia de esta tecnología biopolítica de control de las poblaciones, hacer vivir, etcétera, y con toda la serie de técnicas de domesticación animal. ¿Y cómo hice eso? O sea, eh, por ejemplo, si seguimos como con ese asunto de la biopolítica, ¿qué es la biopolítica? Es justamente esta capacidad de cuidar, ¿no? De ya no a cada individuo, sino a la población y estos procesos abiertos poblacionales, cuánta gente nace, cuánta gente se enferma, ¿no? Y lo que dice este señor Foucault de la biopolítica es que antes de que eso fuera algo que hacía el Estado, algo parecido hacía la iglesia, ¿no? Y entonces dice, bueno, eso se llama el poder pastoral, ¿no? Entonces era que literal los pastorcitos de alguna manera consideraban que el conjunto de los fieles era como un rebaño y entonces que podían de alguna manera guiarlos, cuidarlos, procurarles el alimento. Y era este ejercicio de poder benéfico y era vamos a cuidar al pueblo elegido, ¿no? Y entonces lo que ya después ese señor ya no vio, no le interesó, es qué onda con el aspecto animal ahí, ¿no? No puede ser que no solo sea la metáfora de, sí, los pastores, todo este asunto de Jesús como buen pastor, sino que tal vez hay ahí unas como maneras de realmente vincular y ver, bueno, qué pasó y qué tal si, por ejemplo, todas estas técnicas de control de la reproducción en los ganados, ¿no? O sea, de que un solo macho pueda impregnar a todas las hembras y así se mantenga de alguna manera la estabilidad del ganado y a todos los demás los castras para que, para empezar, no tengan así tanta... y para controlar como esa pues sí, ¿no? Como alberca genética del ganado, etcétera. Antes de que se pensara como en genes, era simplemente ver cómo mantenías como el ganado de la manera en la que te servía más carne, más leche, etcétera, ¿no? Como eso después puede, siglo XVIII, XIX, de alguna manera traducirse en la ciencia de la demografía y en de alguna manera pensar en todos estos procesos poblacionales. Y no solo es el puede ser o no puede ser, es como, hay unas cosas así como súper locas, súper interesantes, que es que, por ejemplo, la palabra raza en español antes de significar la raza blanca, la raza negra, la raza judía, significaba la mancha que tenía un pedazo de tela. ¿Y por qué significaba la mancha que tenía un pedazo de tela? Porque la raza era algo que tenían o no tenían las ovejas, es decir, en el siglo XIV, XV en España, la oveja merina, que es como la oveja que después es de ahí donde salen como todas las ovejas modernas, era la oveja perfecta porque salía casi siempre blanca. Entonces podías vender la lana a súper buen precio, así, pero a veces salía con raza. ¿Y qué significaba que salía con raza? Salía negra. Y entonces estaba manchada y entonces no podía servir para vender su lana, etcétera. Solo porque raza tiene primero esa acepción en el ganado, la crianza animal, después significa la mancha que traes tú en tu descendencia y comienzan todas en España en el siglo XV, XVI, todas estas
como tecnologías, por ejemplo, de la pureza de la sangre y de ver si tus abuelitos eran moros, entonces tú eres morisco, entonces no eres cristiano y entonces tienes que irte. Y digamos que literal las tecnologías poblacionales muy posiblemente surgieron en el punto justo en Europa, por ejemplo, donde España estaba teniendo esta experiencia de alguna manera de qué onda, qué hacemos con todos estos nuevos territorios que estamos conquistando y con toda la gente que ya estaba aquí, si son seres humanos, no son seres humanos, que tienen alma, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos que se autogobiernen? ¿Los gobernamos? Y al mismo tiempo está lidiando con qué onda con que ahora hay un buen de judíos conversos que siguen practicando el judaísmo a escondidas y un buen de descendientes de musulmanes que siguen practicando el islam a escondidas y que queremos, como de alguna manera, sacarlos de nuestra población porque son un peligro. Y es justo eso lo que para este señor Foucault era el racismo como tecnología biopolítica, ¿no? Y que eso venga de el manejo de los animales es algo, ahí están como se juntan todas esas cosas, ¿no? Bueno, eso. Entonces, que no nos digan que el antiespecismo es colonial, mis cielas. Ahí leanse a Foucault que no lo quieren leer porque es europeo. No, no es cierto. Y ya está cancelado. Está Ya, no, funado. de hecho, era otro Foucault del que hablaba, ¿eh? No era ese, era otro. Oiga, bueno, antes de seguir, queremos hacer un juego rapidísimo que ya hacemos acá, porque además de blog, ya somos concurso de entretenimiento. Programa de la mañana, vamos a competir contra hoy. Bueno, entonces te vamos a hacer un juego de palabras donde te voy a decir una palabra y tú dices lo primero que te viene a la mente, ¿ok? Primitivo. Primitivo. Carne. Afrodisíaco. Afrodisíaco. Huevos. Animal. Animal. Una tortuga. Lenguaje. Lenguaje. Aullido. Círculo. Círculo. Estrella. Vale, vas. Te doy la palabra en el estudio, Carmen, por favor. No, pues yo solo quería decir, justo como retomar un poco la idea de lo crudo y lo cocido, ¿no? Y cómo, por ejemplo, está en los mitos fundantes. Yo así lo topé, sí está con Levi Strauss, pero sí yo lo entendí así como en en un estudio antropológico, ¿no? O sea, que hace Enrique Flores, que es antropólogo de la UNAM. Y entonces él relata cómo, por ejemplo, en la cultura, o sea, en la lacandona, ¿no? O sea, con los lacandones mayas, la idea del jaguar es, o sea, o la idea de la comida sí es, digamos, lo que da, como, no sé si decir, como esta parte de la, no sé, no está bien dicho decir civilización, pero sí es lo que nos hace distintos a los animales, ¿no? O sea, para los lacandones, el jaguar, pues, o sea, es porque ay, espérame, o sea, voy a cerrar el WhatsApp. El jaguar, Diego, corta esto. Voy a empezar de nuevo. No importa, no importa. Bueno, voy a retomar yo lo de lo crudo y lo cocido, que si bien sí está en Levi Strauss, lo podemos, como ubicar mejor, incluso en los mitos fundantes de varias culturas, ¿no? Para mí es importante como retomar justo los mitos fundantes, porque, por ejemplo, para los lacandones, lo que los hace distintos a los animales es la constitución de lo que se come, crudo y cocido. O sea, los jaguares pueden comer crudo, ¿no? Y ellos no, comen cocido. Además, otra relación que nos hace distintos a los animales, según los lacandones, es nuestra relación con la mierda, ¿no? O sea, hay un pasaje, por ejemplo, del jaguar, en el que el jaguar así se roba a una chica y pero la rodea de mierda, ¿no? Entonces, cuando ella se escapa, le pregunta a su mierda hacia dónde se fue, ¿no? O sea, es que eso está así como, hacia mí eso me voló el cerebro, ¿no? Y la otra es que los lacandones cocinan, ¿no? Y los jaguares pueden comer de manera cruda. Y aparte está súper padre porque al menos en nuestra cultura, nuestra relación con los dioses siempre es muy contradictoria.
A diferencia del mito fundante, así de Occidente, ¿no? O de los procesos de secularización, así como el cristianismo más ortodoxo, es como Dios así puso a Adán y Eva en la tierra, ¿no? Y puso a su disposición todo, ¿no? O sea, los animales, las frutas, las plantas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otras culturas que no son occidentales, que siempre hay una conciliación con los dioses, ¿no? O sea, Huitzilopochtli es un colibrí, ¿no? O sea, el jaguar es un dios que también es un dios que te hace enojar, ¿no? Y la relación que hay como, por ejemplo, con los lobos, ¿no? O sea, como justo esta idea del tótem es una idea que está rechazada, ¿no? Porque no te puedes vincular de manera, incluso no sé si decir hasta mística con los animales, ¿no? O sea, hay un Dios, para eso hay un Dios, ¿no? Al que eres tú, imagen y semejanza, ¿no? Entonces, bueno, solo quería decir eso. Sí, o sea, creo que como todo este discurso como del fetichismo y de justamente que eso representa este estado primitivo y etcétera, es como así se ha pensado normalmente, pero yo creo que lo interesante de eso es como pensar que, o sea, que yo decía como que el antiespecismo, entonces el antiespecismo tiene que ir como en contra de este discurso de la especie, no significa decir que somos iguales entre todos los animales, ¿no? Sino que ver que es posible establecer otro tipo y reconocer otro tipo de diferencias que no articulen jerárquicamente a partir de esa distinción de ser humano, animal, ¿no? Y entonces que justamente pues el papel que ocupan los animales en otras culturas como ocupaban en Mesoamérica, prehispánica, etcétera, no necesariamente yo diría que, sí, no, es que eran iguales o que no comían animales, ¿no? Sino más bien que el papel que ocupaban no era un papel articulado por la especie. Eso creo que es lo que yo pienso que es lo importante de señalar el asunto de la especie. Y entonces, otras relaciones con otras maneras de vivir con, de morir con, de cuidarse, pueden articularse fuera de la especie porque se han articulado fuera de la especie. Ahora, eso, una cosa, pero que para el contexto de muchos de nosotros que vivimos en entornos urbanos, que ni nosotros ni nuestros papás, por ejemplo, de alguna manera cultivaron su comida, tenían un asunto, una relación con la tierra de autosubsistencia, etcétera, etcétera. O sea, este contexto donde vamos al súper o al mercado o al tianguis y compramos nuestra comida, en este contexto que una práctica vegana puede ser una práctica, digamos, de reducción de daños y relativamente sencilla de llevar a cabo, puede ser que para muchos de nosotros sí, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que entonces también no caer tampoco en esta como desvalorización de porque el veganismo históricamente ha sido este movimiento blanco, entonces, y que no hay consumo ético dentro del capitalismo, no, pues no hay. No puede ser una práctica útil y una práctica bastante como sencilla en la mayoría de los contextos urbanos, ¿no? Porque también, no sé, en la mayoría, pero no en todos, y no en todos de la misma manera, y no en todas las personas, ¿no? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si eres antiespecista y entonces tienes esta práctica del veganismo, dejas de comer carne, dejas de comer queso, dejas de comer huevo, pero por X o Y tienes alguna enfermedad o, por ejemplo, alguna cuestión gastrointestinal que pueden llegar a ser como súper fuertes, intestino y como
este asunto como del colon inflamado, hasta como del Crohn, ¿no? Que es realmente algo bastante delicado, y que en muchos casos no te permiten, por ejemplo, digerir legumbres. Entonces, pues ya no puedes comer lentejas, frijoles, mucho de dónde viene, según mucha de la proteína en las dietas veganas, etcétera, puede seguir siendo antiespecista si comes carne, porque si no te mueres, ¿no? Y todo este tipo de preguntas, ¿no? Como de, bueno, es que si estás en una isla desierta y entonces no puedes comer otra cosa que no sea, ¿sabes? Es como de, güey, o sea, tú no estás en una isla desierta, vas al Walmart por tu comida y en Walmart puedes, te lo prometo que te puedes comprar todas las cosas para tener una dieta relativamente saludable sin que te pase nada, y aparte puedes digerir todo y aparte, ¿sabes? Entonces, simplemente que no es un asunto que sea como universal, aplicable para todos, que no es un asunto que necesariamente todos tenemos que cumplir, pero claro que es un asunto que muchas de nosotros tenemos el privilegio de poderlo hacer sin hacer realmente tantos esfuerzos como pensamos, ¿no? Y creo que el vivir literal en climas tropicales es algo impresionante al respecto, porque significa que hay frutas y verduras y semillas frescas todo el año. Y entonces hay una variedad impresionante de alimentos vegetales que puedes consumir, ¿no? Y entonces por eso que, aunque no sea como el objetivo, claro que puede ser algo que vale la pena hacer, que vale la pena defender, promover, etcétera, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo. Bueno, bueno, digo algo. Tú, O sea, yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Que evidentemente cuando estamos apelando como a cierta ética, no sé si es ética de consumo o algo así. O sea, yo sí soy partidario en el sentido de que si lo vemos en términos puros y duros y fríos, o sea, como la cantidad de agua, de granos que necesita la carne es mucho mayor o sea, a otro elemento de origen, digamos, vegetal. Eso no tiene nada que ver con que estás dejando fuera que hay explotación en ambos circuitos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad capitalista y pues ya. Pero yo también estoy de acuerdo contigo en que tampoco es una experiencia totalizante, ¿no? Que hay muchas como peros que tendríamos y muchas como esterisquitos que tendríamos que ver ahí, como evidentemente ciertas comunidades que tienen como otra relación con lo animal, porque ya sea que cultivan o porque, sabes, como tienen sus vaquitas y su ganado, como tú habías dicho, como es ciertas condiciones como Crohn o, sabes, vete a saber, o sea, como, pues sí, claro, no es totalizante y como que habría que ver este tipo de particularidades, pero también creo que habría que dejarlo también de pensar como si soy vegano porque compro el queso de papa en el Superama, ¿no? Y que podría ser así, soy vegano porque como en el mercado mis ayocotitos, no sé, mija, pero pues ya vas, Carmen. Creo que ya estamos llegando al final. Así, producción, por favor, el tiempo. Así. tú que no querías que llegara el Diego y ahí estás, producción. Perdóname, mi cielo. Corten eso. Por su sueño. Va. Pues miren, yo en realidad también considero justo, bueno, a partir de esto que están comentando, es que en realidad sí creo que habría que repensar cómo, o sea, o habría que volver a poner en el centro justo cómo hay prácticas que reafirman, ¿no? De manera, o sea, como estas prácticas, no sé si decir políticas y corporales, ¿no? Pueden reafirmar, ¿no? Todo un sistema, ya sea todo un régimen hetero, ¿no? Todo un régimen, pues, colonial, ¿no? O sea, porque yo siempre digo, bueno, en realidad
devoramos al otro, ¿no? O sea, no, o sea, de manera literal, o sea, cuando comemos carne, ¿no? Más allá de los derivados, o sea, el hecho, por ejemplo, de comer carne sí implica devorarse a un otro, ¿no? Y ser carne, me explico, o sea, somos carne, ¿no? Entonces, antes que cuerpo, ¿no? Por eso creo que incluso hay que abolir justo la idea del cuerpo a veces, ¿no? O sea, somos, o como dice Fanon, o sea, bueno, sí, soy cuerpo, pero también soy piel, ¿no? Y como que no es tan sencillo, ¿no? O sea, cuando le dice a Marlo Ponti así como, sí, güey, o sea, para ti es muy fácil decir que somos cuerpo, ¿no? Pero yo soy piel, ¿no? Y, o sea, pero justo antes del cuerpo está la carne, por eso son los pecados de la carne, ¿no? O sea, vuelvo a los místicos medievales, ¿no? O sea, somos carne, o sea, como que la definición de la existencia es a través de la carne. Entonces sí creo que los animales aquí es donde obtienen una especie de lugar en el mundo que tiende a ser muy marginal o que tiende a estar muy subordinado, ¿no? O sea, incluso nuestras prácticas cotidianas, como decir que, o sea, decir las lógicas de mascota, ¿no? O sea, ¿tienes mascotas, no? O sea, y todo lo que implicó, por ejemplo, los procesos de domesticación de ciertos animales, ¿no? Para poder definir a otros como salvajes, así como se define el día y la noche, los salvajes dan miedo, ¿no? Y entonces, cómo se construye todo un aparato, claro, colonial, pero también, o sea, que pone como la idea de la especie, ¿no? O sea, somos la misma especie, ¿no? Porque además está súper canijo, porque yo sí he visto mucha banda así como blanca diciendo, no, todos somos seres humanos, güey, o sea, no hay que estarnos peleando, ¿no? Pues claro, o sea, para ti es muy sencillo decirlo porque no estamos reconsiderando justo todas estas implicaciones, o sea, en las que te implicas tú, me implico yo, y entonces todos nos complicamos porque estamos llevándolo a lo más básico, cuando hay prácticas muy concretas que a lo mejor tienen que ver con el cuidado, ¿no? Y que son eso, o sea, una reafirmación de los sistemas de opresión, ¿no? Yo creo que igual y para ir cerrando, no sé, quisieran dar unos últimos comentarios al tema. Sí, sí, yo quisiera, intentaré ser muy, muy breve para poder acabar a tiempo. Simplemente decir como algunas cositas. Sí, yo creo que podemos, o sea, es claro, es fácil y se puede sostener bien decir que justamente esta división, esta configuración ontológica de Occidente de el ser humano por un lado, los animales por otro lado, tiene consecuencias que afectan no solo a los animales, sino prácticamente a cualquier persona que no encarne a el FIFA, ¿no? Por decirlo. Ahora, esto. Y ahora, entonces, ¿qué o cuál es como lo que yo pienso? ¿Qué relación podemos llegar a tener con los animales, etcétera? Yo sí creo que se puede o podemos imaginar, pensar, proponer un asunto a partir de la ética, pero no la ética en este asunto pensado universitario de ética animal, de derechos animales, de etcétera, de pensar o no sobre su sufrimiento, o lo consideramos moralmente relevante o no, no desde esta onda, sino como desde otra línea, otra genealogía, ¿no? Que tiene que ver esta ética con no tanto de valorar a través de un valor trascendente, lo bueno y lo malo, o más bien el bien y el mal en sí, sino de alguna manera juzgar de manera inmanente lo bueno y lo malo para mí en este preciso instante y entonces no valores trascendentes, sino modos inmanentes del ser. Y esa línea de la ética, pues sí tiene así como toda una línea de pensamiento y que claro que se mantiene occidental, Deleuze, Nietzsche, Spinoza, Lucrecio, ¿no? Epicuro, etcétera. Pero creo que a partir de ahí también se puede pensar entonces cómo vincularnos con los animales, ¿no? Y, por ejemplo, desde Epicuro y que mismo Epicuro justamente trata de hablar no del cuerpo, sino de la carne, de la sarx, ¿no? En griego, porque el cuerpo ya tiene como para Epicuro esas resonancias como platónicas de cuerpo, como
prisión del alma, ¿no? Ese asunto de la soma, que suena casi como prisión, que es sema, ¿no? Entonces el cuerpo como prisión del alma, y que la capacidad de la carne de sufrir y sentir hambre y sentir dolor puede ahí como haber como una línea de que esa capacidad la compartimos con otros seres vivos. Esa puede ser una. Y si no, pienso, lo que a veces pienso que pasa es que mucho de cómo se piensa es siempre a partir del sufrimiento y siempre a partir del dolor, y entonces es un asunto de si sufren, entonces se parecen a mí porque yo sufro y entonces tengo que no comérmelos, ¿no? Y pues esto siento que es interesante, valioso hasta cierto punto, pero hasta, no sé, siento que tiene sus limitantes. Otra que yo he tratado como de más o menos plantear, formular, es pensarlo, y justamente ahí se entiende y queda clarísimo cuál es el asunto político y qué es lo que está en juego políticamente. Pensarlo, no es la pregunta si pueden o no sufrir los animales, sino darnos cuenta de que los animales están y todo el tiempo resisten a los mecanismos de dominación que de alguna manera tratamos de aplicarles, ¿no? Y entonces es en esa capacidad de resistencia y poder darle una significación y hacer que esa capacidad de resistencia tenga un efecto político, que pueda haber otras formas de relacionarnos con los animales. ¿A qué me refiero? Literalmente, los mecanismos que se usan para matar a los animales presuponen que los animales se van a resistir y tratan de usar esa resistencia para ser más efectivos. Entonces, por ejemplo, por eso a las gallinas son unos ganchos que les agarran así como de las piernas y que presuponen que las gallinas se van a querer salir, y en cuanto se van saliendo, se van atorando y ya no pueden salirse, ¿no? O a las vaquitas también son todo una serie de dispositivos que están pensando en que muy posiblemente traten de resistirse a lo que sea que queramos hacerles, y usan esa misma resistencia para funcionar todavía mejor. Entonces, que la apuesta política es justamente dar cuenta que resisten y hacer que esa resistencia pueda como reventar como esos dispositivos, ¿no? Y entonces que las patadas y las mordidas y los gritos y las fugas puedan tener como una efectividad, ¿no? Y ahí es donde yo veo que está esa posible praxis antiespecista. Entonces, más allá de la cuestión de soy o no soy vegana, la cuestión de cómo en la práctica, y sí, también en la teoría, si se quiere, puedo de alguna manera hacer, devolver, dar ese valor político a esas resistencias. Eso es lo que yo pienso que es como la apuesta. Y ya, muchas gracias. Pues Carmen, ¿quieres decir algo para cerrar? Pero, o sea, yo la verdad, yo no había caído en cuenta en como toda esta serie de dispositivos que están como con lo animal. O sea, también recuerdo que tengo una amiga que está como en una cuestión ahí como de filosofía y ciencia. Y me acuerdo que me contaron que una vez la llevaron un rastro y que también es bien como interesante ver esas diferencias de género que empiezan a marcar como en los rastros. Bueno, como era como un lugar como de cría de vacas, un rastro, y que al macho, como en esta cosa como de proveedor de como semen, lo tenían en un lugar bien diferente, y que o sea, como a las hembras también como que tenían otro lugar dentro de esta composición animal, ¿no? Entonces como que también está bien ahí interesante como trazar ese tipo de relaciones. Amiga, ¿estás ahí? Sí, 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 o sea, sí creo que a manera de conclusión, ¿no? Creo que es que el tema da para un montón. La verdad es que el tema da para un montón, pero sí quisiera como a manera de conclusión, incluso decir que estas cosas que luego nos dicen cuando se enteran que somos veganos o vegetarianos, es como, ay, ¿cómo podrías? ¿No? O sea, como que en el imaginario está como algo imposible, ¿no? O sea, es que yo no podría dejar la carne, me encanta, ¿no? Y es como, no, güey, pues de la onda no es, o sea, como que te guste o no, o sea, no es una cuestión de gusto, ¿me explico? Sino es todo lo que se puede considerar
que reproducen ciertas prácticas y que podríamos considerar de manera intencional, ¿no? O sea, incluso cuando decimos, bueno, vamos a establecer alianzas, ¿con quién las estamos estableciendo, no? O sea, entonces sí creo que hay que mantener siempre frente a todo como una postura crítica a estas relaciones de poder y en qué se apoyan, ¿no? Y en eso que se apoyan, si es posible un trabajo colectivo, ¿no? Para tejer redes, para tejer alianzas, pero también para tomar en cuenta como este principio no sé si decir como de experiencias organizativas, ¿no? Que se dan en torno a una dinámica que se reconoce como opresión, ¿no? Porque yo en lo personal siempre que me discuten es como, no, vámonos al hecho, ¿no? O sea, el hecho es que sí hay rastros, ¿no? O sea, no, perdón, me da lo mismo si alguien tuvo que matar a una gallina para sobrevivir, ¿no? O sea, yo no estoy poniendo a esa persona al lado de Bachoco, ¿no? Ups, ay, o sea, como en esta dinámica de que, a ver, vámonos al hecho más concreto, ¿no? Que son los rastros, que es el monocultivo, ¿no? Que es el desplazamiento de las especies en pro de todas estas dinámicas, ¿no? Entonces, sí creo que, que podríamos hacer como este sistema un tanto de referencias, ¿no? O de poder incluso evidenciar. Yo siento que a la gente le molesta mucho, como cuando les decimos, Te metas oye, con mis taquitos. sí, o sea, sí, porque, ajá, es como, no, o sea, entonces hay un ataque, ¿no? Y claro, o sea, y es como, güey, no, o sea, yo no te estoy diciendo, o sea, que puedes, que dejes de hacerlo, ¿no? O sea, pero sí te lo estoy diciendo, no, o sea, como, pero si vamos a ponernos a discutir, entonces vamos a remitirnos a todo esto, ¿no? Porque entonces lo que sucede es que mezclan todo, ¿no? O sea, y es como, a ver, güey, o sea, no porque sea vegana o no porque tenga una dieta, por decirlo así, vegana, implica que estoy a favor del ecofascismo, ¿no? Y de esta superioridad de la especie y esta superioridad de la raza. ¿Por qué? Porque estaba a partir de las lógicas de consumo, ¿no? Si no, estoy en contra, pues, de toda manifestación de opresión a los animales, ¿no? Y que estas manifestaciones son muy concretas, ¿no? Desde encadenar a tu perro, ¿no? Hasta que las gallinas así estén ciegas porque están completamente hormonadas, ¿no? O sea, como esta intervención, digamos, humana, ¿no? Para modificar todas estas, o sea, todas las especies en pro de un consumo, ¿no? Entonces, bueno, ya, es lo único que quería decir, porque voy a hacer un segundo programa de esto. Y ni modo, y ni modo. Oigan, Bueno, antes de que diga algo, Imanol, yo sí. quiero decir que quiero buscar a alguien que me. ¿Cómo me habías dicho? Que me amarre como perra. Pero bueno, ya vas, Imanol, perdón. Nada más quería, ahora sí ya cerrar contándoles una curiosidad así de archivo que me encontré investigando una vez, que se me hace súper clara para ver cómo puede lucir una práctica antiespecista anticolonial, ¿no? Y es así de que en los relatos de Juan Bautista y así, 1556, un pedo así, el relato de que había un tal Juan Tetón, así se llamaba, Juan Tetón, y era un nahuali, pues ya saben que a veces se traduce como este asunto del nahuali como este brujo, curandero, que supuestamente tenía estos poderes de manifestarse como su espíritu animal, etcétera, 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 pero que iba por todo el centro de, en ese entonces, la ya Nueva España, e iba haciendo rituales de desbautismo, iba desbautizando a las poblaciones recién convertidas, y que tenía este asunto de cómo en el calendario náhuatl, creo que sí era ese año, 1556 creo, era el año como en el que el calendario se tenía que reiniciar. Era un año donde normalmente se tenían que tener un buen de cuidados rituales, porque si no, estaba el peligro de que vinieran unos dioses y, bueno, como unas deidades, y se comieran a las personas. Y entonces lo que decía es como, miren cómo de repente, en 40 años de que llegaron estos barbudos,
antes aquí había un chorro de personas y ahora hay pueblos donde ya no hay ni una persona, pero está lleno de vacas. ¿Qué onda? Nos están convirtiendo en vacas. Entonces, literal, está así como el registro del discurso donde dice, quienes comen a los animales europeos se están convirtiendo en vacas. Entonces, para, de alguna manera, boicotear el proyecto colonial, lo que decía es, tenemos que volver a ir a comer maíz, jitomate, digamos, toda la dieta mesoamericana. Y justamente la praxis de resistencia anticolonial era dejar de comer los animales europeos, ¿no? Porque no solo es comer o no animales, sino ver exactamente qué prácticas concretas, con qué animales se han configurado a través de qué contextos y así, ¿no? Entonces, eso para mí es así, cuando encontré eso, se me hizo así, pues ahí está, ¿no? Ahí está que real, o sea, entender que, por ejemplo, en este contexto pues, postcolonial de lo que es el México independiente, etcétera, en estos territorios, en Mesoamérica, no existía ese sistema amplio de dominación animal que es la ganadería, ¿no? Y si había animales domesticados y se consumían, no era este sistema amplio, eso algo fue que se introdujo, ¿no? Entonces, claro que a partir de ahí se pueden pensar formas de resistencia que también sean formas de resistencia a la colonialidad. Y ya, ese era lo que quería decir para cerrar. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias, Manuel. Yo creo que estuvo bien interesante, bien padriuris el programa, ¿no? Y creo que también da muchas otras cosas que pensar. No sé si quisiera decir algo más, Carmen. Saludar a nuestros telescuchas. Ay, sí, bueno, pues muchas gracias a a todos y a todos quienes nos escuchan. Y pues nada, igual solo quería decir así, como siguiendo el chistorete de Tadeo, que justo una vez, habían dicho así como de manera despectiva, trátame como a tu perro, ¿no? Y decían, ay, no manches, ¿cómo crees? Pues, ¿cómo tratas a tu perro que no me quieres tratar así, güey, no? Y yo pienso así en mi perro y es así como lo llego y lo lleno de besos y todo. Entonces es como, claro, o sea, incluso las prácticas sexuales en términos despectivos, ¿no? Pero bueno, ya, eso da para otro programa. Muchísimas gracias, Imanol, por venir. Gracias a Diego, gracias a Tadeo por estar así como al pie del cañón con el programa. Gracias a Y ustedes. pues y pues nada, yo espero que de verdad tengamos como otra oportunidad para platicar estas cosas, invitar de nuevo a Imanol y a quien se quiera sumar justo a esta discusión ahí, que nos hagan sus comentarios. Y pues nada, muchas gracias. Gracias. Nos vemos.